y compartir, si no, nadie va a ver nada. Bueno, la última clase que tuvimos allá hace como una semana en la que pasó de todo, eh, habíamos quedado acá. ¿Bien? Habíamos visto con el caso de la cucaracha y la polilla, específicamente con la polilla, ¿se acuerdan que había un campo G que lo que estaba describiendo, un campo L, que lo que estaba describiendo era la intensidad luminosa alrededor de un farol? Y habíamos visto que había un insecto que giraba siguiendo esta trayectoria, ¿no? Bueno, que era una elipse, bla, bla, bla. También lo que hicimos esa clase fue componer L con G. Y encontramos que esa composición nos daba un resultado que era una constante. Bien, al hacer eso dijimos, bueno, entonces, a ver, ¿por qué? ¿Qué característica cumple esa curva? Porque para todo t obtengo posiciones que cuando evalúo la intensidad luminosa en esas posiciones, siempre tengo el mismo resultado. Entonces esa curva es una curva de nivel. Bien, o sea, la parametrización que encontré, la función vectorial que me dieron, es la parametrización de una curva de nivel de ese campo. Y a partir de ese resultado empezamos a sacar un montón de conclusiones. La primera es la que acabo de decir, que la composición de un campo con una función vectorial que parametriza una de sus curvas de nivel me va a dar siempre una constante, por supuesto. La segunda, que deriva directamente de acá, es que si yo derivo esa composición, también tendría que derivar el otro lado de la igualdad, y me tiene que dar 0. O sea, si yo derivo una composición entre un campo y una función vectorial, y eso me da 0, significa que la función vectorial describe una curva de nivel. Después lo analizamos desde otro lugar. Dijimos, bueno, a ver, yo me paro en cualquier punto de esa curva de nivel y me muevo siguiendo un vector tangente a la curva, o sea, el más parecido a la curva. Sería como decir, me muevo por la curva, ¿no? Si yo calculo la derivada direccional del campo siguiendo ese vector, como me estoy moviendo sobre una curva de nivel, bien, lo más parecido que puedo a una curva de nivel, el cambio en la imagen va a ser nulo. Bien, o sea, la imagen va a ser siempre la misma, por lo tanto el cambio, el delta de imagen va a ser 0. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser 0. Bien. ¿Qué es lo que está acá en amarillo? Y después lo que vimos es, bueno, si la derivada direccional es 0 y el campo es diferenciable, yo puedo decir que esa derivada direccional la puedo escribir como el producto escalar entre el gradiente y ese vector u. Si ese producto escalar me da 0, es porque esos vectores son perpendiculares. Dicho de otra manera, el gradiente y ese u son perpendiculares. Y como ese u es el más parecido a la curva de nivel, entonces el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. ¿Bien? Entonces, todas esas relaciones se relacionan entre sí, vienen de lo mismo, y las podemos usar en diferentes contextos que lo necesitemos. Bien. ¿Tienen que saber una y de ahí salen las otras? Yo diría que no. O sea, lo bueno de eso es que ustedes puedan manejarlas a todas. Que todas esas afirmaciones, bien, que son, vienen del mismo lugar, les aportan cierta información que las pueden usar en ciertos contextos. Si estamos en un contexto geométrico, seguramente la que van a usar van a ser esta. Es decir, si tienen algún gráfico, por ejemplo, seguramente las que van a utilizar es la perpendicularidad entre la curva de nivel y el gradiente. Si estamos en un nivel más de cálculo, quizás sean estas las que usen. Si estamos en un contexto donde hablamos de derivadas direccionales, probablemente sea esta, ¿no? O sea, dependiendo del contexto, las diferentes afirmaciones pueden ser utilizadas, algunas más fáciles que otras. Bien. Entonces, básicamente, lo que vamos a intentar hacer ahora es demostrar esto. Que si yo me estoy moviendo por una curva de nivel,
la derivada direccional vale 0. ¿Bien? Y que esa igualdad en 0 de la derivada direccional es el mismo 0 que aparece acá. ¿Bien? O sea, que siempre que yo diga la derivada direccional vale 0, estoy diciendo, ¿bien?, que la composición entre un campo y una función vectorial vale 0. ¿De acuerdo? O sea, que esto y esto implican lo mismo. Hasta acá, estas dos afirmaciones que tenemos arriba, la roja y la naranja, claramente se relacionan una con la otra, ¿no? Y lo puedo demostrar muy fácil. ¿Qué hago? Derivo esto y punto. Estas dos también son fáciles de relacionar una con otra. ¿Por qué? Porque si el campo es diferenciable, expreso la derivada direccional como gradiente por R, como me da 0, son perpendiculares, ¿no? O sea, esta relación se da. La que no es tan fácil de demostrar es que esto implique esto, o sea, que estas cuatro se puedan relacionar todas con todas. ¿Bien? Nosotros, pensándolo en palabras, lo podemos hacer. Ahora, acá el problema es, ¿cómo puedo hacer para demostrar eso de manera matemática? ¿No? O sea, ¿cómo puedo hacer eso para simbólicamente demostrarlo? Bien, un segundo. Quiero ver si nadie quiere entrar, ni no hay ningún problema en la virtualidad. Ah, sí, miren. Bien. Entonces, lo que tenemos que demostrar es la relación entre lo naranja y lo amarillo. ¿Bien? Que hay una relación de decir que la derivada direccional de un campo siguiendo ese versor tangente me dé 0, con que la derivada de la composición entre el campo y la función vectorial me dé 0. Entonces, acá tenemos la demostración. De hecho, esa es la demostración. Lo que tenemos que hacer ahora es justificar cada igual, ¿no? Es decir, ¿se acuerda que cuando uno demuestra, empieza de una de las dos partes que quiere demostrar y va haciendo igualdades o relaciones válidas y llega a la otra, ¿no? Entonces, fíjense que empiezo acá, que empiezo en la derivada direccional, ¿sí? Y llego acá, que es la composición. O sea, relaciono esto con esto, ¿no? Veamos. Esta igualdad, ya que está, practicamos. Ustedes me pueden decir, ¿cómo puedo asegurar que esto es igual a esto? Que la derivada direccional del campo, si yo sigo al vector R', el vector tangente, es igual que el gradiente de G escalar R'. La pregunta sería, ¿cómo saben que eso vale? Y, ya que está, si vale siempre. O no tengo que imponer alguna condición. Miren con cariño. Esto y esto. En algún lugar de su memoria, eso y eso se relacionan de alguna manera. De hecho, tiene un nombre eso. O sea, esto nosotros les decimos de una cierta manera. Que cuando yo quiero calcular una derivada direccional de un campo, hago gradiente por R'. ¿Qué era eso de la derivada? ¿Era la definición? No, porque todas las derivadas se definían con un límite, ¿no? Pero eso lo usamos varias veces, ¿no? Sacar el gradiente, las dos derivadas parciales, sacar R' y hacer el producto. Esa era la regla de cálculo de las derivadas direccionales, ¿no? Que la demostramos, de hecho. Hicimos la demostración desde la definición llegar hasta esto. ¿Bien? Pero ¿qué condición le teníamos que pedir ahí para que la podamos usar? Habíamos dicho que había una característica del campo que tenía que suceder. Y es que sea diferenciable. ¿De acuerdo?
Entonces, acá si G es diferenciable, yo de acá puedo pasar acá. Después, esta última igualdad también ya la demostramos. Dijimos, bueno, la derivada de G compuesta con una función vectorial que es una curva de nivel me tiene que dar 0. ¿Cómo lo sé? Bueno, si yo lo compongo me da K, entonces si derivo me da 0. ¿No? Entonces, esta igualdad también ya sabemos cómo demostrarla. ¿No? O sea, si la composición me da K, la derivada me da 0. Pero la igualdad que nos está costando, que es por lo que vamos a hacer todo esto, es esta. ¿Cómo podemos asegurar que el producto escalar entre el gradiente del campo y R es lo mismo que la derivada de la composición? Eso no sabemos por qué. Sabemos que ambas dan 0, pero no sabemos si siempre son iguales. Si demostramos que siempre son iguales, ya está. Vale para este caso y vale para todos. Pero eso no lo sabemos. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que vamos a intentar hacer ahora es demostrar esa igualdad. Bien. Y acá aparece algo bastante útil. Ustedes ya lo conocen, solamente que lo conocen en su versión preescolar. Vamos a ver ahora la versión no preescolar, que es la muy querida por ustedes regla de la cadena. Bien. Ustedes se acuerdan que conocen una regla de la cadena, que la odian en general también. Odian muchas cosas. Esa es una de las que odian. O sea, si ustedes tienen una función que es, por ejemplo, coseno de x cuadrado más x, y la querían derivar, ¿cómo lo pensaban? ¿Qué tenían que hacer ahí? Ya si no se acuerdan de hacer esto, estamos perdidos. O sea, bien, derivamos la masa externa primero, ¿no? Entonces, derivamos el coseno. Eso me da menos seno, ¿no? ¿Y en qué le aplicábamos? ¿Me quedaba menos seno de qué? Bien, de lo mismo, ¿no? O sea, no cambiaba el argumento, cambiaba la función. Aplicábamos eso por la derivada, bien, de la función más interna. Me queda 2x más 1. ¿De acuerdo? Eso lo escribíamos como si f era g compuesta con h, lo que teníamos que hacer para derivar f era, derivábamos la masa externa, en este caso era el coseno, o sea, g', y la aplicábamos en lo que le aplicábamos habitualmente, ¿no? Si g se aplicaba sobre h, g' se aplica sobre h, por la derivada de la masa interna. Bien, que eso también a veces lo escribíamos como la derivada de g con respecto a x por la derivada de... No, miento, perdón. Lo escribíamos así. Esto no lo usaron mucho quizás en Matemática 1, esa notación, creo. Sería la derivada de g aplicada en h por la derivada de h aplicada en x. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo acá cancelo los diferenciales, bien, o sea, no lo hacemos, se los hago a ustedes para que lo vean. Si yo cancelase estos dos diferenciales, ¿qué me queda? Derivada de g con respecto a x. ¿No? O sea, si cancelo esto con esto, me queda dg por 1 sobre 1 por dx, o sea, dg sobre dx, derivada de g con respecto a x. En definitiva, a la g, la última que aplico, la estoy derivando con respecto a la variable independiente. ¿Bien? Como que pasando por encima de h. Esa es la regla de la cadena que ustedes conocen, que es para composición entre funciones escalares. Bueno, esto es un caso particular, de hecho ni siquiera es que
es el origen de. Es un caso particular, solamente que si le damos la versión general al principio, se desmayan directamente. Es un caso particular de una regla mucho más amplia, que es la regla de la cadena, que sirve para derivar composiciones de lo que sea con lo que sea. Mientras la composición se pueda hacer, se va a poder derivar. Mientras las funciones sean derivables, por supuesto, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Dice, sea f una función, acá la palabra función está utilizada de sentido amplio. O sea, puede ser función, campo, lo que sea. Bien, una relación funcional. Diferenciable de n variables, ¿sí? x1, x2, x3, x... O sea, obviamente ahí ya nos aclara que puede ser un campo, ¿no? Sn va entre 1 y lo que sea. O sea, también vale para el caso 1, que sería, depende de una variable, que sería este caso, ¿no? Pero también depende si tiene 2, 3, 1000. Donde cada una de estas es una función diferenciable de m variables t. ¿Bien? Entonces, fíjense acá. Acá, f, ¿sí? Sería, en mi ejemplo, sería g, ¿no? Es la primera que aplico. Que es función de una sola variable h, ¿bien? Que a su vez es función de una sola variable x, que es a la que acá llama t. ¿Bien? O sea, en este ejemplo, para que sigan esa definición, g sería f, h sería x y x sería t. F es función de x, una sola, y x es función, a su vez es función de una sola. ¿De acuerdo? F es diferenciable, ¿bien? Y x es diferenciable con respecto a t. Entonces cumple todas esas características que dice ahí. Como verán, para este caso es más fácil explicarlo así que explicarlo así, ¿no? Para decir, bueno, una función que depende de otra que depende de x. Más fácil. Pero este es el caso donde acá puede haber dependencia de muchas variables y no solo de una. Entonces, si eso pasa, bien, lo primero que les asegura la regla de la cadena es que f, la función más externa, es función de t's. O sea, yo puedo escribir una expresión que relacione f directamente con t. ¿Ok? O sea, sacándome de encima a todas las intermedias, eso quiere decir. Y después, esto, que ya lo vemos así y es un dolor de cabeza, pero que la derivada de f con respecto a cada una de esas t's lo voy a poder obtener de esta manera. Bien, que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a analizar esto. Para analizar esto, lo que les conviene, voy a traer colores porque los vamos a necesitar. Es lo que llamamos diagrama de árbol. Voy a borrar esto. Entonces, supónganse que a ver, vamos a hacer un ejemplo. No, voy a hacer un árbol genérico primero. Supónganse que ustedes tienen una f, función f, ¿bien? Esa f depende, vamos a usar un valor, de, no sé, dos variables. X e y. ¿De acuerdo? O sea, f entonces, ¿qué es? Un campo escalar. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de esas x e y, al hacer una composición, ahora me pasan a depender de s y t.
¿De acuerdo? O sea, y también depende de S y T. O sea, F depende de X y de Y, pero X depende de S y de T, y Y depende de S y de T. O sea, X sola, si yo la aíslo, ¿qué es? Otro campo. E Y también. ¿De acuerdo? Pero ahora tengo un caos, ¿no? Porque esto depende de dos y cada una de esas dos dependen de dos cada una. Entonces, lo primero que me dice la regla de la cadena I, para este caso, es, vamos a suponer que todo es diferenciable acá, ¿no? Que f yo lo puedo expresar como una función de t, ¿bien? O como una función de s, si quiero. O sea, dicho de otra manera, f, si es este el caso, depende de s y depende de t. ¿Bien? Lo cual tiene sentido. Si depende de i y i depende de t, hay una dependencia entre f y t. ¿Bien? Y lo que me dice es, bueno, si vos lo que querés hacer es derivar f con respecto a una de esas variables, ¿con cuál quieren que hagamos? ¿S o T? S, bien. ¿Ok? Me dice, bueno, vas a tener que hacer esa cuentita. Como es difícil de leer eso, les explico cómo se piensa. Se usa un diagrama de árbol. Lo que se hace es ver todas las ramas que relacionan esta variable con esta. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cuántas ramas hay que van desde F hasta S? O sea, ¿cuántos caminos? Dos. Este y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cantidad de caminos que haya, lo que a mí me va a dar es la cantidad de términos que yo tengo que sumar. Cada uno de esos caminos me va a generar una variación, una dependencia de F con S. Entonces, cada uno de esos caminos me va a aportar algún valor o variabilidad a la derivada. Entonces, como tengo dos caminos, acá pongo un más. Va a haber un término acá y va a haber un término acá. Si hubiera cuatro caminos, pongo este más este más este más este y así. Un término por camino. ¿Y cómo se forma cada uno de los términos? Bueno, el primer término supongamos que es para el camino de arriba. Entonces, va a haber productos en cada uno de esos términos, de todas las derivadas que aparezcan. ¿Bien? O sea, cada una de las flechas, que es una relación de dependencia de una variable con otra, va a generar una derivada y voy a multiplicar todas esas derivadas. Por ejemplo, acá la primera derivada que aparece es esta, ¿no? Que es la primera flecha. Entonces, esto es una derivada de f con respecto a x. ¿Es una derivada común o es una derivada parcial? O sea, escribo d normal o d curvita. Parcial, porque f depende de 2. Entonces, si yo derivo con respecto a x, estoy haciendo una derivada parcial. Sería esto, ¿no? Y acá tendría la otra. Esta sería la derivada de x con respecto a s. ¿Parcial o normal? También parcial, porque x depende de 2. Entonces, derivada parcial de x con respecto a s, derivada parcial de y con respecto a s. ¿Y después qué hago? Ordeno en cada camino todas las derivadas que aparecieron multiplicándolas. Entonces, para el primer camino, que sería el de arriba, aparecieron dos. La derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de x respecto a s. Segundo camino, derivada parcial de f respecto a y por la de y con respecto a s.
¿De acuerdo? Fíjense que acá, en cada uno de los términos yo puedo cancelar cosas, no lo voy a hacer, ¿no? Pero podría, este diferencial x con este diferencial x lo puedo cancelar. Y me quedaría derivada de f con respecto a s. Y acá también. Lo que me da cada término me dice, bueno, es la dependencia de f con respecto a s, en definitiva, pero pasando a través de x, o la derivada de f con respecto a s pasando a través de y. ¿Ok? Bien, más o menos la idea. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya sé que esto es demasiado simbolito y pongo un numerito, pero ahora vamos a hacer un ejemplín. Porque yo elegí hacer la derivada con respecto a s. Si hubiese elegido hacer con respecto a t, vos tendrías que elegir este camino y este camino. Y acá te aparece la otra. ¿Bien? Mm, eh, no tanto, no. La regla de la cadena no. Sí se puede hacer derivadas direccionales a partir de una composición. Pero no tiene, o sea, vos hacer una composición que al final de todo te dé un campo y hacer una derivada direccional. Se puede y se puede encontrar una regla para hacerlo. No es esta. Esta es para em, ¿por qué digo esto? Porque acá fíjate que la tesis lo que a vos te permite es encontrar la derivada de una variable con respecto a una variable. En las direccionales vos tenés una derivada con respecto a todas las variables al mismo tiempo. Entonces acá aparecen parciales, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos G y R, ¿no? G es un campo escalar de dos números, los inserto, reemplazo, hago cuentitas, me da un número, ¿no? Campo escalar. R es una función vectorial. G compuesta con R existe. ¿Bien? Fíjense, si primero aplico R, voy de reales a R2. Esos R2 son los que yo puedo meter acá, y de esos R2 puedo llegar a un único real, ¿no? Entonces, la composición está permitida. ¿Cómo sería? Armemos el diagramita de árbol. Díganme ustedes. ¿Cuál es la última función que aplico acá? O sea, ¿quién sería f? F es, no, porque acá esto suele traer confusión. Ustedes suelen creer que f es la primera que aplico, y no. F es la última. ¿Bien? F es la que va a quedar al final de todo. Entonces, en este caso, ¿quién sería esta función entre esas dos? ¿G o R? Bien, acá tengo G con R de T. Entonces, acá ¿cuál es la variable independiente de la composición? T. ¿A T qué le aplico? Primero, G o R. R. Y después, sobre ese resultado, G. Entonces, esta función es G. ¿De acuerdo? ¿G de qué variables depende? X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos acá. Es un campo escalar, depende de X y de Y. Ahora, si yo hago la composición, esas X e Y van a venir desde R. Entonces, ¿de cuántas variables va a depender X ahora? Si aparece R en el camino. De una sola. ¿De quién? De T. E Y también, ¿no? Como X va a ser Profe, esta primera componente, E Y va a ser esto,
que va a ser la segunda componente, fíjense que cada una depende solamente de t. O sea que es un árbol hasta más sencillo que este. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena de esto? Lo primero que me dice es que f, o sea, en este caso g, es función de las t's. O sea, que g es función de t. Y después, que si yo quiero calcular la derivada de g con respecto a t, tengo que usar el diagrama de árbol. ¿Cómo me quedaría ahí la expresión de la derivada de g, perdón, la derivada de g con respecto a t? Fíjense que acá uso d normal, porque no tengo dependencia de varias acá, tengo dependencia de una sola. ¿Cómo hago? A ver, los escucho. ¿Cuántos términos va a haber? 2. ¿Por qué? Porque tengo caminos para llegar a t. ¿Cómo conformo el primer camino? G con respecto a X, muy bien. ¿Parcial o normal? Parcial, ahí sí tengo parcial. ¿Bien? Entonces, derivada parcial de G con respecto a X por la derivada de X con respecto a T, que es normal. Esa porque ahí hay una sola variable. Más por AT. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso lo tienen ahí también. Escrito. Ahí tienen todas las derivadas. Y ahí tienen la expresión. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a la, a la vida real. Acá estamos analizando regla de la cadena. ¿Bien? Ahora, si a ustedes el problema que le dan es ese, y les dicen deriven, porque acá lo que estamos queriendo hacer es derivar la composición, ¿no? Deriven la composición, ustedes tienen dos caminos. Y yo diría que en este caso tienen un camino sencillo y un camino complicado. Este es el complicado. ¿Funciona? Sí, funciona, pero es el complicado. Hay uno más fácil. ¿Cómo podrían hacer para derivar esa composición? Más fácil que hacer todo esto. Componer y derivar. Es más fácil. Primero encontrar esta expresión y después derivarla. Eso es mucho más fácil que hacer todo este camino. Ustedes miran, y bueno, ¿para qué me enseñas esto? Porque no siempre van a tener las leyes. ¿Ok? Acá tienen las leyes, por eso pueden hacer eso. Pero van a ver, hay actividades en la práctica y en muchos finales también, de que no van a tener todos los datos para poder hacer eso, ¿no? Fíjense que acá lo que yo necesito son 4 datos para calcular la derivada. ¿Bien? 4 derivadas. Si a mí me dan esas 4 derivadas, yo esta la puedo calcular sin saber la ley de G y de T. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Les enseñamos esto porque es útil en otros contextos. En este ejemplo, ya que está, discutamos, que no es el camino más sencillo. Los traigo porque para que vean que si lo hacemos por los dos caminos van a llegar al mismo resultado. Bien. Entonces, compongamos primero. Hagamos esta composición. ¿Cómo tenemos que hacer ahí? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer para hallar G compuesta con R? Dijimos, bueno, a T le aplico R y obtengo la función vectorial, ¿no? Y esa función vectorial es la que meto adentro de G. ¿Cómo hago para meter R dentro de G? Dijimos, bueno, lo que uso es esta misma expresión, solamente que en vez de escribir X, escribo la componente X. Y en vez de escribir Y, escribo la componente Y, ¿no? Entonces, como es X cuadrado, me va a quedar seno al cuadrado de T. ¿De acuerdo? Más I al cubo, que sería más I, que es E a la T más 2, todo al cubo.
acuerdo? La componente x la elevo al cuadrado, la componente y la elevo al cubo y la sumo. Esa sería la composición. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para terminar con lo que me están pidiendo. Si ya sé la composición. Derivar. ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado de t? Así que ya está, practicamos. Porque después meten la pata en esto. Hacen bien las cosas súper difíciles y después derivan mal. No. ¿Qué tengo ahí? Seno cuadrado. Quizás lo ven más fácil así. Eso. Es una composición también. Así que ahí también tengo que aplicar regla de la cadena. La regla de la cadena que ustedes ya saben, ¿no? O sea, acá ¿cuál es la función más externa? El gatito al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, gatito al cuadrado, si lo derivo, es 2 gatitos. ¿De acuerdo? Por la derivada del gatito. Ahí sí aparece el coseno. ¿Bien? Más. E a la t más 2 al cubo, tengo que derivarlo. ¿Qué hago? 3 por e a la t más 2 al cuadrado por la derivada de la de adentro, o sea, e a la t. ¿Bien? La forma más fácil, no porque sea más fácil, es porque ya saben hacer todo de eso. O sea, ahí no hay nada nuevo. Ya saben componer, ya saben derivar, quiero creer. Entonces, si hacen eso, van a llegar a la derivada y punto. Ese mismo resultado podemos hacerlo usando regla de la cadena. Bien, vamos a hacerlo, miren. Tengo que llegar a lo mismo, pues estoy calculando lo mismo. Estamos de acuerdo que esto y esto es lo mismo. Por dos vías distintas, pero vamos a calcularlo igual. Lo primero que tengo que calcular es la derivada de g con respecto a x. Bien, derivada parcial de g con respecto a x. Entonces, si este es g, ¿cuál es su derivada parcial con respecto a x? Dos x, ¿no? Derivo este término, 2x, este es constante. Entonces, esa derivada parcial me da 2x. Por la derivada de x con respecto a t. Bien, ¿qué me está queriendo pedir ahí? Que la componente en x la derive con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de seno de t? Coseno de t. Más. Derivada parcial de g con respecto a y. Por la derivada de y con respecto a t. O sea, la componente y la derivo con respecto a t. E a la t. Y ahí ya debería haber terminado, ¿no? Pero ¿qué problema tengo acá? Yo estoy queriendo calcular la derivada de g con respecto a t. ¿Qué problema tengo en esta expresión? Que tengo x e y. Son variables que no deberían aparecer. Acá la única variable que debería aparecer sería t. Entonces, ¿cómo hago para que desaparezcan? Las reemplazo por x e y de y. Entonces, acá, en vez de escribir 2x, pongo 2 por la componente en x, o sea, 2 seno de t. Sin derivar, sin nada, lo reemplazo directamente. Por coseno de t. Más 3 por y cuadrado. En vez de escribir y, escribo aquella y. E a la t más 2. Por e a la t. Y llego a lo mismo. ¿De acuerdo? Dos caminos distintos de llegar a lo mismo. Si me preguntan a mí cuál es el más sencillo, para mí es este. Porque ya lo manejo. Bien, pues ya sé qué tengo que hacer. Es mucho más sencillo porque me divide el problema en pensar cosas muy simples.
Derivo parcialmente, derivo, derivo, derivo. Fíjense que esas 4 derivadas fueron muy fáciles de hacer. Mucho más fáciles que estas. ¿De acuerdo? Después se tiene que acordar de reemplazar x e y por su componente. Obviamente, yo entiendo que ustedes entre estas dos elijan esta, porque son cosas que ya han hecho, ya han practicado muchas veces, entonces van por lo seguro, digamos. Pero valoren a la regla de la cadena, no es tan mal, no es tan fea. Bien, todo eso, lo que acabamos de hacer, lo tienen ahí escrito. Bien, y les da lo mismo. Pero me gusta hacerlo en el pizarrón porque vamos más lento. Bueno, esa es la regla de la cadena. ¿Ah? Si aparecen otros casos, como ese que tenemos acá arriba, la única diferencia es que cambia la expresión y uno va haciendo todas las derivadas que le van pidiendo y las multiplica nada más. O sea, no hay complicación. Lo importante acá es que ustedes puedan resolver y armar los arbolitos, ¿no? Que entiendan qué depende de qué y cómo armar la expresión de la regla de la cadena usando los caminitos. Es lo más difícil también, de hecho. Bien. Entonces, ahora quiero focalizar en algo. Miren, nosotros lo que estuvimos queriendo hacer es derivar esta composición, ¿no? Entonces, habíamos llegado a esta expresión. Hicimos el arbolito y llegamos a esto. Esto es lo que está escrito ahí, ¿eh? Derivada parcial de g con respecto a x por la de x con respecto a t, más la derivada parcial de g con respecto a y por la de y con respecto a t. Lo mismo. Ahora, fíjense que, si yo analizo esta expresión, tengo una estructura que ya la vimos otra vez, que es, en cada término hay un producto de dos cosas, ¿no? Tengo cosa por cosa más cosa por cosa. Las dos cosas azules son parecidas entre sí. ¿Quiénes son? Las derivadas parciales de g con respecto a cada una de las variables. Mientras que las rojas son parecidas entre sí. Son las derivadas de x y de y con respecto a t. ¿De acuerdo? Entonces, yo eso lo puedo expresar así, como un producto escalar. Como lo azul lo junto en un vector, escalar lo rojo. ¿No? Entonces me queda, si tengo que resolver este producto escalar, hago primera componente por primera componente y me da esto, más segunda por segunda. ¿Quién es este? No. El gradiente de g. Tengo las dos derivadas parciales ubicadas en un vector. El gradiente. ¿Y quién es este? Este es más difícil de ver quizás. Está formada por la derivada de x y de y con respecto a t. ¿Quién eran x e y en mi ejemplo? R. ¿Bien? Entonces, si tengo las derivadas de x y de y, lo que estoy haciendo es derivando r, derivando la función vectorial. ¿Bien? Entonces, yo lo que acabo de demostrar, por regla de la cadena, es que la derivada de una composición entre un campo y una función vectorial, siempre, fíjense que acá no tengo ninguna condición, la única condición es la diferenciabilidad de g. Siempre es lo mismo que hacer gradiente de g escalar r'. Y eso no es para un caso particular, eso vale siempre, ¿eh? O sea, es como, es genérico el ejemplo que estamos poniendo ahí. Y lo cual tiene sentido. Fíjense, acá yo tengo que derivar una composición. O sea, estoy derivando una función en donde intervienen un campo y una función vectorial. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, lo que me dice la regla de la cadena es separarlas. Primero analizar el campo y buscar las derivadas del campo. Lo mejor que tenemos para ver las infinitas derivadas del campo es su vector gradiente, porque ahí aparecen las dos parciales. Entonces, si yo pudiera decir derivada de g, si tengo que encontrar una única derivada de g,
Y la mejor opción que tengo es trabajar con el gradiente, que incluye a todas, con respecto a todas sus variables. Y después trabajar con R separado. Entonces la derivada de R la conozco, es R'. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la derivada de la composición entre esas dos funciones es el producto entre, abro comillas, la derivada de ambos por separado. Derivo G, derivo R por separado y los multiplico. Como derivo G, buscando su gradiente. Como derivo R, derivo R. Eso no hay problema, lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a esa conclusión. ¿Por qué nos importa? Porque era el paso que nos faltaba. ¿Bien? Nosotros teníamos que la derivada direccional de G con respecto a R', si el G era diferenciable, lo podíamos escribir usando la regla de cálculo. Ahora, eso que tenemos acá, gradiente escalar R', acabamos de demostrar que es lo mismo que decir la derivada de la composición. Y sabemos que la derivada de una composición, si la R está representando a una curva de nivel, como esa composición es una constante, su derivada me da 0. Entonces demostramos la unión entre todas estas 4 expresiones. ¿Ok? Para eso nos sirve teóricamente la regla de la cadena hoy. Bien. Entonces, para cerrar un poco este tema. Habíamos visto que había, no sé si se acuerdan de esto, pero teníamos el campo de la intensidad luminosa, teníamos a dos bichitos que se movían siguiendo estas trayectorias. Uno, ya dijimos que la que seguía esta trayectoria, que en definitiva era una elipse, iba a ser una polilla que giraba alrededor de la luz. ¿Bien? Ahí. ¿No? Y que giraba alrededor, o sea, tenía una trayectoria elíptica, porque esa era una de las curvas de nivel del campo. De hecho, era esta justamente, la 109. O sea, siempre se movía la polilla con una intensidad luminosa de 109. ¿Bien? Como que no le gustaba ni más luz, se encandilaba, no le gustaba menos luz. ¿Bien? Tenía una tendencia natural a ir hacia la luz. Bien. Y acá les comento esto muy rápidamente porque lo van a usar. En matemática mucho no nos interesa, pero sí en física lo van a usar. No sé si alguien, no pueden estar haciendo física 2, lógico, porque es correlativa con esta, pero cuando hagan física 2, lo que les van a aparecer son estas curvas. Fíjense, acá tenemos un mapa de contorno, ¿no? Curvas de nivel del campo. Lo que yo puedo es, hallar también, se halla haciendo una pequeña ecuación diferencial, bastante sencilla habitualmente, es una curva que que siga a los gradientes. Esto alguien me lo preguntó el otro día, no me acuerdo quién, y acá les traigo un ejemplo. Entonces, mm, mm. Si yo tengo acá dos curvas de nivel, por ejemplo, ¿no? C7 y C12, por ejemplo, y acá, en este punto, y yo les pido que ustedes me digan que esquematicen ahí el gradiente para el campo cuyas curvas de nivel son estas, ¿no? ¿Qué harían? Tenemos que dibujar el gradiente en ese punto. ¿Qué característica cumplía el gradiente? Bien, perpendicular a un vector tangente que yo pueda dibujar ahí, a la curva en ese punto, o a la recta tangente. Bien, lo mismo.
O muchas veces lo decimos, no es correcto, pero lo decimos, que es perpendicular directamente a la curva. ¿Bien? Que si yo me fijo más o menos la dirección de la curva alrededor de ese puntito, me fijo una perpendicular ahí, que sería esta, más o menos, y en esa perpendicular va a ser la dirección del gradiente. ¿Lo dibujo para arriba o lo dibujo para abajo? Depende, pero en este caso tienen datos para saberlo. ¿Por qué? Bien, ¿se acuerdan que el gradiente apuntaba hacia donde crecen las imágenes del campo? Si acá yo tengo la curva 7 y acá tengo la curva 12, bien, las imágenes de ese campo escalar están aumentando si me voy para allá. Entonces el gradiente va a apuntar para ese lado, en ese sentido. Ese va a ser un posible gradiente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo me muevo siguiendo una curva de nivel, siempre me estoy moviendo perpendicular al gradiente. Pero ustedes me pueden decir, bueno, ok, ahora, puede darse el caso, en la naturaleza, de que algo en vez de moverse siguiendo una curva de nivel donde las imágenes sean la misma, se mueva siguiendo el gradiente. Porque lo que está buscando es ir hacia donde más crezca eso, o también puede darse el caso que vaya por el opuesto del gradiente, que se mueva siguiendo donde más decrezca eso. Piensen lo siguiente, si yo soy una bacteria y me ponen ahí, es más probable que me mueva siguiendo hacia donde más crece la concentración de alimento que en una curva donde esa concentración quede igual. ¿Bien? En la naturaleza probablemente nos interesa más seguir a los gradientes que buscar concentraciones iguales. Entonces, lo que se pueden formar son, bueno, perdón, y los gradientes vienen de unas derivadas, entonces ese gradiente vale solo para un entorno muy chiquitito del punto. Si yo ya me muevo de acá hasta este punto, por ejemplo, puedo usar ese mismo gradiente. Tendría que calcular otro, ¿bien? Para ver en ese punto cómo se ubica. ¿Por qué? Porque los gradientes, como toda derivada, valen un entorno muy pequeño alrededor del punto. Si yo me muevo un delta más grande, y bueno, voy a tener que volver a calcularlo para ir reacomodándome. Entonces, lo que se puede encontrar, si haciendo una mini ecuación diferencial, repito, son curvas que lo que hacen es seguir a los gradientes, ¿no? Supónganse que esto puede ser una curva así. Bueno, esto tiene que dar perpendicular también. O sea, curvas que lo que van haciendo es en que cada punto de esa curva el gradiente es paralelo, no perpendicular. ¿Eso qué indicaría? Que si yo estoy parado acá, me estoy moviendo siguiendo lo que me apunta el gradiente, hacia dónde crece más rápidamente el campo. ¿De acuerdo? Obviamente van a ser perpendiculares a las curvas de nivel. Porque en cada punto que se crucen, el gradiente va a ser paralelo a la curva esta verde y perpendicular a la curva de nivel. Entonces las dos curvas van a ser perpendiculares entre sí. Bien, esas líneas se llaman líneas de flujo. Bien, y se pueden recorrer en un sentido, si yo lo que quiero es flujo positivo, que aumente rápidamente la imagen, o se puede recorrer en sentido inverso si busco lo contrario, que decrezca lo más rápidamente posible la imagen. Bien, acá, por ejemplo, lo que tienen ahí dibujado eh, es una línea de flujo. Bien, eso lo que tienen ahí es una línea de flujo. Si se fijan, en cada intersección con las curvas de nivel hay perpendicularidad. ¿Se ve? O sea, si me fijo ahí, tengo ángulos de 90. Ángulos de 90, 90, 90, 90. Sería básicamente un camino que podría tomar un insecto, en este caso, de modo de alejarse, fíjense que está bajando, ¿no? La intensidad luminosa, de alejarse lo más rápidamente posible de la luz. ¿Ok? Mientras que si se moviese en esto, en esta curva, estaría buscando
Lo opuesto. Lo opuesto no es acercarse lo más rápidamente a la luz. Lo opuesto en comportamiento sería mantenerse a luz constante siempre, que no cambie. ¿Bien? Esto ustedes en física más que nada lo van a usar un montón. Bien, en física les van a dar seguramente un dato u otro. Les va a decir, bueno, acá tienen el mapa de contorno, dibujen las líneas de flujo, entonces van a tener que dibujar curvas perpendiculares, o viceversa. Les van a decir, estas son las líneas de flujo. Dibujen el mapa de contorno. Van a tener que dibujar las perpendiculares también. Sí. Sí, infinitos, de hecho. O sea, las líneas de flujo son infinitas. O sea, vos podrías tener para allá, vos decís para acá, así. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, si vos acá, en vez de empezar, porque acá vos empezaste para allá. Si en vez de para allá elegís empezar, por ejemplo, para arriba, vas a tener otra línea de flujo distinta. De hecho, mira, hasta es fácil. De acá, si vos te mueves y empezás para arriba, siempre la perpendicularidad te da así. ¿De acuerdo? Depende del movimiento inicial. Como acá tu derivada es 0, vos podés elegir para cualquier lado. Pero ese te condena. A partir de ahí tenés una sola línea de flujo. ¿Bien? No nos interesa esto, de la línea de flujo. No le vamos a evaluar ni nada a matemáticas. Sí se los cuento porque es algo que usan y que se explica parecido a lo que se explica en el gradiente y las líneas, las curvas de nivel. La explicación es parecida. En vez de ser perpendiculares, son paralelas. Nada más. Bien. Lo que acabo de decir, de hecho. Punto. Le tenemos a la cucaracha. Fin. Bueno, terminamos con la unidad de campos escalares. Yo ya les adelanté que era larga. Y es muy probable que en este momento de su vida ustedes lo que sientan es una sensación de es un montón. ¿No? Como son un montón de conceptos, un montón de cosas que se relacionan entre sí. Y mi respuesta es sí, es verdad. Por eso, cuando se pongan a estudiar esto, paciencia. Empiecen de un lugar, sigan un camino, vayan entendiéndolo, siguiendo un camino, y recién después, más o menos, sientes que eso lo entienden, lo mezclan, empiezan a verlo desde otra perspectiva, recién ahí se ponen a hacer alguna actividad más integradora. Y escúchenme esto, por favor, porque esto lo hacen y les va mal haciéndolo así. No se pongan a estudiar esto directamente resolviendo ejercicios de parte final. ¿Bien? Porque el ejercicio final intenta integrar. Si ustedes no tienen bien sólidos los conceptos por separado, empezar integrando los va a destruir las neuronas. O sea, básicamente los va a confundir más de lo que van a aprender. Entonces, esto se estudia separado primero, se entiende más o menos el concepto, lo teórico, se hace alguna actividad específica de cada tema para que entiendan un poco de cada tema, y cuando todo más o menos lo tienen entendido, recién ahí se empieza a integrar temas. No lo hagan al revés porque básicamente se van a destruir la cabeza. Te los digo en serio, o sea, porque lo he visto muchas veces, que después lo que aprenden en ese momento inicial caótico de querer integrar todo sin entender las cosas por separado, es re difícil después de desaprender. Quizás aprenden algo mal y después eso les complica la vida para aprender las cosas bien. Entonces, eh, paciencia. Empiecen por separado y luego integran. Bien. Luego de este consejo de tía, avancemos un poquín. Lo que vamos a empezar a ver ahora es el último núcleo de esta asignatura, que ya lo venimos
presentándose mucho. Hasta ahora veníamos trabajando con diferentes herramientas del cálculo aplicada a los campos. Empezamos con el límite, la continuidad. Todo este tiempo estuvimos trabajando con derivación, ¿no? Derivadas parciales, derivadas direccionales, derivadas de composiciones, o sea, como vimos un montón de derivación. Y ahora vamos a lo último que nos queda, que son las integrales. Esto, en definitiva, es como lo más matemática 2 de todo, porque es la unión de todo lo que vimos en matemática 2 en un solo tema. Bien, integrales y todo lo que es el mundo de las integrales con campos, funciones vectoriales, campos vectoriales, etc. Y antes de empezar ya les aviso. Este es un tema que puede, o sea, de hecho hay libros enteros de matemática universitaria sobre esto. Bien, es una rama que se llama cálculo vectorial, una rama específica de la matemática, que ustedes pueden encontrar un libro así sobre cálculo vectorial. Bien. Obviamente no lo vamos a ver con esa profundidad, por supuesto, pero eso lo vamos a ver en 2 clases. Vamos a seleccionar algunos tópicos importantes y más que nada tópicos que utilizan en otras asignaturas, además. Pero de esto se puede hablar siglos y siglos y siglos. Entonces, cuestión importante. Utilicen este recorte, ahora y a futuro. O sea, estas clases no solo están para que tengan la explicación a mano, sino también les hace el recorte de qué es lo que nos interesa, de hasta dónde cada tema, ¿bien? Porque si se ponen a estudiar desde otro lugar, incluso desde el propio libro, el cálculo diferencial y integral, estas unidades tienen un montón de información porque antes lo dábamos un poco más amplio y ahora menos. Entonces aprovechen este recorte. Lo que vamos a ver acá es lo que después vamos a evaluar. Punto. Fin del comunicado. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora con otra cosita. Esa la vamos a ver con más detalle. Eso lo que tienen ahí se llama mapa de viento. ¿Vieron alguna vez? ¿Lo han usado? Mucha gente que hace deporte quizás sí, ¿no? Pero esto es un mapa de viento. Lo que muestra es en diferentes posiciones, ¿bien? Geográficas, el viento, en un cierto momento. Así de sencillo. O sea, por ejemplo, acá, si tuvimos que ubicar Rosario, que está más o menos como por ahí, ¿no? ¿Qué podríamos decir del viento en Rosario ese día? Anda a saber cuándo fue ese día. ¿Mm? Soplaba para allá, ¿no? Desde este a oeste. ¿Sí? Es un viento, se le dice viento este, en general el viento se le dice desde donde viene, ¿no? Era un viento este para allá. Con intensidad pequeña, media, fuerte, muy fuerte, ¿qué dirían? Media, ¿bien? Hay flechitas más pequeñitas, como estas de acá, que diríamos poco viento, y ahí flechotas, ¿no? O sea, ahí, en Santiago de Chile, pobre gente, ¿no? Entonces, fíjense que esto les permite sacar información sobre el viento en diferentes posiciones y varias cuestiones. Les permite obtener la dirección en la que sopla el viento, en este caso sería en este-oeste, para Rosario, el sentido, porque no es lo mismo que sopla del este al oeste o del oeste al este, y una intensidad relativa. De hecho, también tienen una escala, no, yo no la puse, pero les dice, bueno, tantos píxeles más o menos, representa tantos kilómetros por hora. Bien, para que tengan una idea. Ahora, obviamente que eso no les sirve, nadie lo usa para decir, a ver qué pasa en Rosario. Para eso buscamos viento Rosario y ya está, es más fácil. ¿Para qué creen que usamos el mapa vectorial? El mapa de vientos. ¿Qué información nos da el mapa a diferencia de buscar viento en Rosario? Bien, general, ¿de acuerdo? Lo que vemos es un comportamiento del viento en la zona. Bien. Fíjense, está yendo para allá. Acá tenemos fíjense que acá el viento se comporta de una manera, que va como de sur a norte, y muy fuerte,
Y acá tenemos viento que va para allá, ¿no? Como que ahí vamos a esperar que en la cordillera pase algo, ¿no? Viene un viento suavecito de un lado y del otro lado viene un viento que va para allá. Fíjense que acá tampoco se ve, pero ¿qué parecería estar pasando en esta zona? Parece que hay un giro ahí, ¿no? Si ampliamos esto, quizás lo que vemos es un remolinito ahí. ¿Bien? Y acá también. Entonces, esas tendencias son las más que más fácil se ve en este tipo de mapa de viento. Para eso se usan. Ahora, le voy a sacar todo lo divertido. Esto es lo que estamos viendo. ¿Representan para ustedes alguna función? ¿Pueden oler una función ahí? ¿Bien? Ya vimos que la idea de función era que para un elemento de un conjunto de partida le corresponde un elemento de un conjunto de llegada. Al principio, cuando vieron esa definición, era un número y un número, pero ahora ya eso lo empleamos. Ahora aparecieron vectores, aparecieron puntos en el plano o en el espacio, o sea, ya eso ahora es mucho más amplio. ¿Ven acá alguna relación que pueden relacionar ustedes con una función? Obviamente la respuesta es sí, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿qué relacionarían con qué? Analicemos el caso de Rosario. ¿Cuál fue el dato inicial que yo necesité cuando fui a analizar Rosario? ¿Qué es lo que tenía que saber? ¿Dónde está Rosario? ¿Bien? O sea, yo dije, bueno, voy a partir de acá. ¿Por qué voy a partir de ahí? Porque yo sé que Rosario está ahí. Entonces, ahí, ¿cuál fue mi dato de entrada? ¿Cómo escribo matemáticamente ese dato de entrada? La posición de Rosario. Yo empecé de un punto de coordenada x, y. ¿Bien? O latitud, longitud, lo que ustedes quieran. Pero es un punto que en esta representación necesito dos números. ¿Bien? Porque es una representación plana. ¿Y qué me devolvió ese mapa de viento? Un vector. El vector viento. Vamos a ponerle b corta. ¿No? Con cuántas componentes. Bien, puede tener tres, pero en este caso está simplificado en dos. Puede tener tres, por supuesto. El viento puede soplar, o sea, no sopla siempre así. Puede soplar así, ¿no? Puede haber una inclinación en el espacio. Pero a mí lo que me interesa, más que nada, no es tanto en altura, sino lo que me interesa es mirarlo desde arriba. Entonces tengo vectores con dos componentes, que podrían ser en tres, pero son en dos. ¿De acuerdo? Que sería, tendría dos componentes acá, le vamos a escribir de otra manera, que sería b en x y b en y, ¿no? Entonces, esta relación tenemos que ver si es una función. Para que sea una función, a cada uno de estos elementos le tiene que corresponder uno y solo uno de estos. ¿Pasa? A cada posición le corresponde un único vector viento. Sí. ¿Bien? No es que, imagínense que ahí yo veo y dice, bueno, en Rosario el viento sopla así. Raro. ¿Qué significa eso? Que el viento sopla para allá y para allá al mismo tiempo, ¿no? Bien, eso no pasa en la naturaleza. Entonces sí, en cada posición, un vector viento. Entonces acá tengo una función. ¿Qué función es? ¿Cuántas variables? O sea, esta función, que no sabemos cómo es, va de qué a qué. ¿Esto dónde está incluido? En R, R2, R3, R4, R2. Necesito dos números para dar las coordenadas del punto. Y acá, también. Entonces, ¿esto qué es? No. Cuando teníamos más de una variable independiente, ¿cómo le llamábamos? Campo. Y cuando lo que llegábamos eran a vectores con más de una componente, escalar o vectorial. Vectorial. Entonces esto es un campo vectorial. Y lo representábamos, ¿se acuerdan? Así. Mayúscula, vector. ¿Ok?
Entonces, en definitiva, lo que tenemos ahí graficado o representado gráficamente es un campo vectorial, que medio los discriminamos, los vimos poco, ahora van a tener su momento de estrellato. Entonces, siempre que tengo una representación de en diferentes posiciones ver los vectores que le corresponden, ahí va a aparecer un campo vectorial. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Bien, estoy en este caso. Entonces, lo que tienen ahí es la definición. Nunca la vimos, ahora sí, es la última que nos faltaba ver, pero van a ver que es muy parecida a la que se han visto. Sea D un conjunto en Rn, en este caso R2, en este ejemplo, un campo vectorial sobre D o sobre Rn es una función f, yo a partir de ahora le voy a llamar f sota para diferenciarlas de las f minúsculas, f sota, que asigna a cada punto en D un vector con m componentes, en este caso 2. Bien, dicho de otra manera, es una función que a cada punto en su conjunto de partida, en su dominio, que está incluido en Rn, le asigna un vector, un único vector, con m componentes, bien, en este caso 2. Eso es un campo vectorial. Este específicamente es un campo vectorial de R2 en R2. Entonces se dice, sea D un conjunto en R2, un campo vectorial de R2 en R2 es una función f sota que asigna a cada punto xy un vector de dos componentes. Y acá ya aparece una notación que vamos a usar de aquí en adelante, que ahora se agrandará en breve. Bien, ejemplos de campos vectoriales. Ya vimos uno, los mapas de viento. Se usan mucho también en oceanografía, corrientes marinas. Bien, acá cada uno de los vectores lo que está representando es intensidad de una corriente marina superficial. ¿A quién le sirve esto? A la gente que está embarcada ahí adentro, obviamente, ¿no? Que sabe que si se mete acá, obviamente el barco va a haber una fuerza que lo va a empujar a hacer esto. ¿De acuerdo? Si tienen que seguir la fuerza de las corrientes, es eso. Si ellos no quieren hacer eso y quieren ir, por ejemplo, para allá, bueno, van a tener que gastar gasolina. También se usa en aeronáutica, por ejemplo, esto es cómo se mueve, hacia dónde se desplaza el viento cuando pasa un avión. Esto sería el ala de un avión, cortada así, ¿no? Entonces fíjense que el viento tiene este comportamiento, que se llama un comportamiento laminar. Uno esperaría que el viento haga turbulencia y cosas súper extrañas. No, las alas de los aviones están hechas específicamente para que el viento te sienta como cómodo cuando pasa un avión. Bien, como que el aire no se mueve demasiado. Se mueve un poquito para arriba, pero después se acomoda. Eso es necesario para gastar poco gasolina, justamente. Si uno generaría un flujo turbulento, que el aire estuviese como moviéndose para cualquier lado, eso necesita más impulso por parte del avión y gasta mucha más gasolina. Datos de color que les estoy tirando ahora, para que vean para qué se usa esto. Bien. Y lo van a usar también, tanto en física como en físico-química, para describir flujos de líquidos. Bien, y de fluidos también lo van a usar un montón. Bien, ahora, los campos vectoriales, bien, lo vamos a escribir con esta estructura. Bien, lo podemos escribir así, así o así. Son tres formas distintas de escribirlos. Una es en lo que se llama forma vectorial. Un gran vector con, por ejemplo, en este caso, dos componentes. Que acá yo le puse Bx, By, ¿no? Como esas dos componentes dependen de x y de y, las dos, o sea, esta primera depende de x y de y, y esta segunda depende de x y de y, habitualmente se escribe así. La primera componente, P, depende de x y de y la segunda componente, Q, también depende de x y de y. Entonces, P y Q, ¿qué son? ¿Qué tipo de función son?
¿Son funciones, son campos, vectoriales o escalares? ¿Son funciones escalares? No. Son campos escalares, porque tienen más de una variable independiente cada una. ¿De acuerdo? Pero da un número. Entonces son escalares. Fíjense que a FJ yo le pongo vectorcito, a P y Q no. Porque cada una de estas funciones no me da un vector como resultado, me da un número que sería la componente del vector. ¿Bien? Y también a veces les va a aparecer escrito en forma canónica. P por el versor I más Q por el versor J. Fíjense que acá no hay un más, hay un punto y coma, acá sí hay un más, ¿no? Son tres formas distintas de escribir un campo vectorial. Y si lo represento en forma de diagrama, sería algo así. Elijo un punto, le aplico la función, me da un vector. Por ejemplo, ahí tienen... Ah, bueno, cualquiera. Bueno, ahí tienen un campo vectorial. Acá hay un error, o sea, no son... Deberían ser el mismo, pero no son el mismo. Fíjense, si lo escribo así, acá tengo mis componentes. X sobre Y, punto y coma, ese sería P. Punto y coma, raíz de X más Y, ese sería Q. También lo puedo escribir así. La componente P, X sobre Y, por el versor Y, más, acá ese es el error, acá este y este no son iguales, ¿no? Q por el versor J. ¿Bien? Dos formas distintas de escribir F. Yo creo que la que vamos a usar es esta. Ahora, supónganse que yo parto del punto 4, 1, ¿no? Y le aplico el campo. O sea, hago F sota en 4, 1. ¿Cómo hago para obtener el vector? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazo. En vez de X pongo 4 y en vez de Y pongo 1. Reemplazo acá, eso me va a dar un número, y tengo las dos componentes del vector. ¿De acuerdo? Y si eso lo tengo que representar gráficamente, este 4, 1 es un punto, o sea, lo represento como un punto en el plano, y este 4, 3 es un vector. ¿De acuerdo? Entonces tengo que representar el punto por un lado, el vector por el otro, y F es lo que los relaciona. ¿Bien? En esta diapo tienen 1, 2, 3, 4, 5 formas distintas de representar un campo vectorial. En forma de vector, en forma canónica, que tienen dos, en forma de conjuntos, o en relación punto-vector. P y Q son las funciones componentes, y ya acabamos de decir, son campos escalares. El dominio va a ser todos los puntos X, Y donde se pueda aplicar FJ. Para que se pueda aplicar FJ se tiene que aplicar P y también se tiene que aplicar Q. Bien, o sea, si yo tengo un punto, por ejemplo, 4, 1 que vimos recién, aplico P y me da 7, aplico Q, pero Q no se puede aplicar porque no está dentro de su dominio, entonces ese punto ni siquiera no está dentro del dominio de FJ. Aunque P pueda calcularlo, no puedo calcular FJ completa. Entonces, para que un punto XY esté dentro del dominio de FJ, tiene que estar dentro del dominio de P y del de Q. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el de FJ? Puedo hacer por separado, encontrar el dominio de P, encontrar el dominio de Q, ¿y qué operación voy a tener que hacer? Eso, muy bien. Miren, supónganse, yo tengo el plano. Este es el dominio de P. Este es el dominio de Q. Eso quiere decir que todos estos puntos que están acá adentro, cuando yo aplico P, obtengo un resultado. Todos los que están por fuera, cuando aplico P, no puedo obtener resultado. Lo mismo me pasa con Q. Los que están acá adentro tienen resultados con Q, los que están por fuera no. De todo esto, ¿cuál sería el dominio de FJ que combina P y Q? Puede ser o esta parte, ¿no? Serían todos estos puntos, o también ustedes me pueden decir es todo.
Pensemos, si yo tomo un punto acá, está dentro del dominio de P, o sea que la primera componente la voy a poder calcular, y está dentro del dominio de Q, la segunda componente la voy a poder calcular. ¿Qué pasa si tomo un punto acá? Voy a poder calcular la primera componente, pero no voy a poder calcular la segunda. Entonces, ¿voy a poder hallar un vector? No. Eso, aunque esté adentro del dominio de P, lo voy a tener que aislar. Entonces, acá el dominio de F sería este. Bien, el dominio de F sota lo hallo hallando los dos dominios de P y de Q y buscando su intersección. Bien, ¿qué es la intersección? Los puntos que pertenecen al dominio de P y al mismo tiempo al dominio de Q. ¿De acuerdo? Y como siempre, existen restricciones algebraicas, las que ya hemos visto, raíces, cocientes, logaritmos, ¿no? Y también existen restricciones del modelo. Límites porque mi modelo sirve en un cierto sector y en otro sector no sirve. Bien, restricciones de, bueno, no puede haber presiones negativas, etc. Bien. Entonces, bueno, acá hay un caos de leyes. Ya, acá apareció otra que antes no estaba. Bueno, vamos a trabajar con esta F sota. Ahora vamos a ver con cuál de las dos. Vamos a trabajar con esta F sota. Entonces, dominio de P. ¿Cuál sería el dominio de P? Tengo X sobre Y. Esto es un campo escalar. Ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Sacar dominios de P. Entonces, ¿ahí qué restricción tengo? Bien, acá no tengo desigualdad. Tengo que Y no puede ser cero. No tengo mayor o menor, ¿no? A eso me refiero. Y no puede ser cero. X puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué dibujo? Todo R2. Dibujo la recta Y igual a 0, que sería el eje X, y la saco. Entonces, por eso la dibujé en línea de puntos. Entonces, el dominio de P sería todo esto, ¿no? Todo R2 excepto el eje X. Vamos con Q, que está trabajando con este Q. Bien, ¿qué restricciones tengo ahí? X no puede ser negativa, muy bien, porque está dentro de una raíz. Y raíz de X no puede ser 0, o sea que X no puede ser 0. Por lo tanto, X no puede ser negativa ni 0. ¿De acuerdo? O sea, X es positiva. No me queda otra opción. Y no tiene restricción. Entonces, fíjense, X tiene que ser positiva, es decir, tomo todos los puntos cuya X, cuya abscisa, es positiva. Ni negativa ni 0. ¿De acuerdo? Entonces me queda el primer cuadrante, el cuarto cuadrante y el semieje positivo de las X. ¿Y cuál sería el dominio de F sota? La intersección. Entonces, ¿lo ven? ¿Eh? Los dos cuadrantes de la derecha, o sea, el primero y el cuarto. ¿De acuerdo? Fíjense que hay que sacarle el eje Y por esto y hay que sacarle el eje X por eso. Entonces me queda esta región, primer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Así se hallan los dominios, por separado y se intersecan. Bien. Y ya que estamos, las regiones en el plano, que la vamos a usar, por ejemplo, para los dominios, ahora la vamos a clasificar. Quiero ver cuánto tiempo me queda. Sí, llego para esto. Ahora la vamos a clasificar a las regiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la semana que viene que muchas herramientas teóricas que vamos a usar, bien, sobre esto, usan regiones
que tengan ciertas características. ¿Bien? Entonces, ya que está, vamos a clasificarlas ahora. Entonces, la primera clasificación que podemos hacer de una región plana es si es abierta o cerrada. Esa es la definición de región abierta. Definición muy poco útil, pero es la definición precisa. Una región plana es abierta si para todo punto P en ella existe un disco a su alrededor que esté totalmente incluido en la región. ¿Bien? ¿A qué se refiere con eso? Miren, supónganse que yo tengo una región, ¿bien?, donde la frontera no está incluida. Yo lo que necesito es, si yo agarro un punto dentro de esa región, cualquiera, por ejemplo este, poder encontrar al menos un disco sería una región circular a su alrededor, ¿no?, centrado en ese punto. Que todo ese disco, que todos los puntos del disco estén adentro. ¿Acá puedo? Sí, si yo hago esto, todos esos puntos están adentro. ¿De acuerdo? Eso lo tengo que hacer con todas, con todos los infinitos puntos de la región. ¿Ok? Ustedes me dicen, bueno, ¿y qué pasaría si tomo uno acá? En la frontera no lo puedo tomar porque la frontera no está incluida, ¿no? Ahí, muy cerquita de la frontera. Si yo tomo un disco así, no se cumple. ¿De acuerdo? Pero yo lo que necesito es al menos un disco. Entonces, si yo a esto le hago zoom, bien, le voy a hacer un super zoom, el punto que yo elegí va a estar acá y la frontera me va a pasar por acá. Entonces puedo encontrar este disco. ¿Se ve? Y ustedes me dicen, bueno, pero entonces toma este ahora. Bueno, hago otro zoom y voy a poder encontrar un disco. ¿Se ve? Aunque por más cerca que yo lo tome de la frontera, voy a poder hacer un zoom suficiente para encontrar un disco adentro. ¿Cuándo eso no va a pasar? Cuando yo esté trabajando con la frontera. ¿Bien? Porque si yo tomo un punto en la frontera, siempre, por más grande o chiquito que yo haga el disco, me va a quedar una parte adentro y una parte afuera. No lo voy a poder salvar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto pasa, la región se llama abierta. Cuando pasa esto, se llama cerrada. Ahora, esa es la definición precisa, pero no nos es útil. Tenemos una versión más sencilla, que es una interpretación de la definición, pero nos sirve mucho más. ¿Qué es? Que una región, si una región plana R está limitada por una curva frontera, ¿no?, una o más de una, vamos a decir que es abierta si los puntos de esa o esas fronteras no están incluidos en la región. Si la frontera está incluida, es cerrada. Si la frontera, si ninguna frontera está incluida, es abierta. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Por ejemplo, región abierta o cerrada. Todo R2. Vamos con esta. ¿Abierta o cerrada? No. Abierta. ¿Por qué? ¿Tiene frontera? Sí. ¿Está incluida? No. Entonces estoy en este caso. Esta, cerrada. Volvemos acá. ¿Acá tiene frontera? No. No tiene frontera. No hay nada que la limite. Entonces es abierta. ¿De acuerdo? Es reabierta, diría. Es abiertísimo. Entonces, a partir de ahora, si todas las fronteras, analizo todas las fronteras, si al menos una está incluida dentro de mi región, la región es cerrada. ¿De acuerdo? Si todas, como en este caso, las fronteras no están incluidas, es abierta. Segunda definición. Región conexa. Vamos a decir que una región es conexa si todo par de puntos en esa región se pueden unir por alguna curva que no sale de la región, o sea, que esté dentro de la región. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa?
Yo dibujo una región cualquiera. Yo tengo que agarrar cualquier par de puntos que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, adentro de la región, ¿no? Obvio. Este y este. Para que la región sea conexa, yo los tengo que poder unir con una curva, ¿bien? Regular, suave, dentro de la región. ¿Puedo unir esos dos puntos sin salir de la región? Sí, puedo. ¿De acuerdo? Si yo eso lo puedo hacer con todo par de puntos, la región es conexa. Entonces, obviamente ahí lo que vamos a buscar no van a ser todos esos infinitos puntos. Voy a buscar la contra. Lo que voy a intentar buscar son dos puntos que yo no pueda hacer eso. ¿Se les ocurre acá dos puntos dentro de esta región que yo no puedo llegar a unirlos con una curva? No. Muchos acá dicen, y si yo tomo este y tomo este, salgo. ¿De acuerdo? Pero no es. Mi idea no es que todas las curvas estén por dentro. Eso no va a pasar nunca, de hecho. Es que yo encuentre al menos una. Entonces yo puedo hacer esto. ¿No? Y los uní. ¿Cómo sería una región no conexa? Por ejemplo, algo así. Si yo esto lo considero una región, puedo encontrar puntos, dos, por ejemplo, este y este, ¿bien? Que yo no puedo unirlos sin salir. No hay manera. ¿Bien? Si hago una curva sí o sí, por donde vaya, salgo. Entonces, esta es una región no conexa. Ustedes me dicen, bueno, pero si yo tomo este y este, sí, puedo unirlos. Ok, pero yo lo que necesito es que en todos los pares lo pueda hacer. Si ya encuentro un par donde no, perdí. Es no conexa. ¿De acuerdo? Y vamos con la última definición. Región simplemente conexa. Obviamente, esto es un subtipo de las conexas. Para ser simplemente conexa, tiene que ser conexa antes, ¿no? Entonces, cuando una región es conexa, cuando es de este estilo, no de este, yo voy a decir que es simplemente conexa, sí, es conexa, y no tiene agujeros. ¿De acuerdo? No es la forma más precisa de decirlo, obviamente, pero es la más obvia. Es decir, que en el interior de esa región conexa yo no generé ningún hueco, de ningún tamaño. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es simplemente conexa. O más fácil, esta es simplemente conexa. No. ¿Por qué? Porque es no conexa. Punto. Yo necesito que sea conexa. Genial. Esta, bueno, conexa es cualquier dos puntos que yo agarro, puedo unirlos con curvas dentro. Pero tengo eso. Entonces, ¿es simplemente conexa? No. Tiene un agujero interno. No es simplemente conexa. Miren esta. Es una región circular y le sacamos el origen. ¿Es simplemente conexa? ¿Se considera agujero sacarle un punto? Sí. Así que esa tampoco es simplemente conexa. La única simplemente conexa ahí es esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta que tenemos acá, que acabamos de encontrar para nuestro campo, ¿cómo es? Primero, ¿es abierta o cerrada? Abierta. Tiene fronteras que serían, más que nada, el eje Y y el eje X, pero no están incluidas. Entonces es abierta. ¿De acuerdo? ¿Es conexa o no conexa? Esa sería la primera pregunta.
Es no conexa, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo agarro un punto en el primer cuadrante y uno en el cuarto, no puedo unirlos sin pasar por el eje X. O salir por acá, que sería peor. ¿No? Pero no puedo unirlos sin pasar por el eje X, que el eje X no está incluido. Estoy saliendo de la región. Es no conexa. ¿Podría ser simplemente conexa? No, obviamente, si es no conexa, ahí termina. ¿Ok? Listo. El resto lo hacemos en la próxima clase. Bueno, lunes, seguimos trabajando con esto para terminar de, empezar, de trabajar con los campos vectoriales y empezamos a intentar integrarlos. Así que descansen este fin de semana que lo necesitarán. Jejeje. Cualquier pregunta, gente virtual, les leo.